dificultad muy frecuente en la comunidad de pacientes con esclerosis múltiple es el acceso a la información de manera concisa, concreta y que sea útil desde el lado del consultorio. Creamos este ciclo de 8 encuentros en donde podremos distribuir la información de una manera que sea útil para la comunidad de pacientes y para los familiares de pacientes con esclerosis múltiple. Mi nombre es Juan Ignacio Rojas, coordino la unidad de esclerosis múltiple del Hospital Universitario de CEMIC y codirijo el Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires y soy uno de los coanfitriones de esta serie de encuentros junto con Jorge Chernicki, un productor de medios con amplia experiencia, quien me acompaña en esta serie de encuentros. Bienvenido, Jorge, a este séptimo encuentro. Ya es nuestro séptimo encuentro. Ya nos queda poco para terminar el ciclo, pero bueno, creo que vamos a seguir el año que viene. Por lo menos la demanda, la gente nos está pidiendo y la verdad yo me siento muy satisfecho de compartir con vos estos encuentros que son realmente muy, muy atractivos para toda la gente. Coincido que ha sido un placer compartir estos 6 encuentros y arrancar este séptimo encuentro. Este séptimo encuentro tiene el gran desafío de poder discutir como tema central la planificación familiar. El diagnóstico de esclerosis múltiple iba de la mano de restringir la planificación familiar. Sin embargo, hoy nos encontramos en un escenario muy distinto. Para poder hacer discusión de ese tema, invitamos a la doctora Liliana Patruco. Liliana es una de las neurólogas que probablemente más experiencia tenga en este tema y nos va a acompañar a discutir este aspecto y otros aspectos relacionados con la planificación familiar en esclerosis múltiple. Liliana nos va a acompañar de manera virtual. Ella está en Europa, está en Milán, la envidiamos desde ese lado, pero vamos a contar con toda su experiencia y conocimiento. Bienvenida, Liliana, a este séptimo encuentro. Muchísimas gracias, Juan, Jorge. Bueno, es un placer poder estar con ustedes en este nuevo encuentro de Vivir Esclerosis Múltiple. Muchas gracias, la verdad, es una sorpresa tener la capacidad de contar con la doctora para que nos pueda, digamos, brindar esta nueva fórmula que, bueno, vamos a comenzar a describirla. Sí, absolutamente. Siempre es un placer compartir estas discusiones con Liliana. Liliana, voy a arrancar con la primera pregunta que siempre tenemos desde el consultorio y de la comunidad en general. ¿El diagnóstico de esclerosis múltiple contraindica el embarazo? Y esa es una pregunta fundamental. Hace muchos años, generalmente, el diagnóstico de esclerosis múltiple contraindicaba el embarazo porque probablemente no se conocía mucho acerca del impacto del embarazo sobre la evolución de la enfermedad, si podía traer algún impacto en el normal desarrollo del feto y después del recién nacido. Hoy en día hemos aprendido muchísimas cosas y por supuesto el diagnóstico de esclerosis múltiple de ninguna manera contraindica la posibilidad de embarazo. Por supuesto, como después seguramente discutiremos más adelante, es importante la planificación, determinar cuál es el mejor momento para que esa mujer pueda quedar embarazada. Pero vuelvo a repetir, el diagnóstico de esclerosis múltiple no contraindica el embarazo. No contraindica y es más, recomienda que cualquier mujer pueda quedar embarazada con esclerosis múltiple. Pero por supuesto, de hecho, tenemos que tener en consideración que la gran mayoría de las personas con esclerosis múltiple son mujeres y son mujeres jóvenes. Muchas de ellas, de pronto, todavía no constituyeron su familia en relación a tener hijos. Entonces, de ninguna manera podemos quitar esa oportunidad. Y hay otras mujeres que aún teniendo hijos quieren aumentar su familia. Entonces, ¿por qué vamos a impedir si eso tiene que ver con el normal desarrollo de la vida de una persona? Y lo que nosotros queremos es que todas las personas con esclerosis múltiple puedan cumplir con todos los deseos y con todos los objetivos que habían planeado para su vida. Y en el caso de la mujer, el tener hijos es uno y es uno sumamente importante.
Ahora, ¿el parto es normal? Sí, por supuesto. El parto será o por vía vaginal, con peridural, por supuesto, o cesárea, pero eso lo va a determinar el obstetra según la presentación del bebé. Pero de hecho el parto es absolutamente normal. Hace tiempo se pensaba que o no se recomendaba la anestesia peridural porque pensaba que podría traer alguna complicación, sobre todo a nivel medular. Eso está absolutamente descartado, por lo tanto, es importante la anestesia para ayudar al control del dolor que por supuesto está asociado al parto. Con lo cual, anestesia peridural, perfecto. Vía vaginal o cesárea, según lo indique el obstetra. Liliana, yo te quería preguntar porque vos mencionás que hoy el diagnóstico no contraindica el embarazo, al contrario, tiene que formar parte justamente de la decisión planificada en el consultorio. ¿Y a qué hace mención el tema de la planificación? Porque muchas veces el concepto de planificación puede ser muy amplio y te quería pedir esa especificación concreta de qué es planificación, es decir, cuánto tiempo o cómo se determina el tiempo que tiene que pasar. ¿Cómo es concretamente ese concepto? Siempre, y por lo menos es lo que hacemos permanentemente en el consultorio. Una vez establecido el diagnóstico de esclerosis múltiple, que como ya se ha discutido en encuentros anteriores, cada vez es más precoz, lo que se recomienda es iniciar un tratamiento. Por supuesto que el tratamiento dependerá en cuanto a la intensidad o la efectividad del fármaco a las características de la enfermedad. Hay algunas mujeres con enfermedades que son más moderadas, hay otras mujeres con enfermedades que son más agresivas. Entonces, diagnóstico de esclerosis múltiple, tratamiento. Y la idea es, en el momento en que se discute el tratamiento, establecer durante cuánto tiempo deberá sostenerse ese tratamiento hasta después poder planificar el embarazo. Siempre lo recomendable es en aquellas mujeres cuya enfermedad no es demasiado activa, sostener un año el tratamiento para tener un año de estabilidad de la enfermedad. ¿Qué quiere decir estabilidad? Que no haya recaídas clínicas, que no haya evidencia de nuevas lesiones en la resonancia. Una vez logrado eso, un año, adelante con el embarazo. En mujeres con enfermedades más activas o más agresivas porque tuvieron varias recaídas antes, porque tienen una resonancia con un mayor número de lesiones, lo que indicamos es 2 años de tratamiento, lograr 2 años de estabilidad de la enfermedad y luego adelante con el embarazo. Por eso es que siempre decimos, el diagnóstico de esclerosis múltiple en el caso de una mujer viene de la mano con la discusión, por supuesto, de iniciar el tratamiento y con la discusión de cómo nos vamos a organizar para tener un embarazo adecuado. Está muy claro. ¿El neurólogo se pone en contacto también con el médico tratante que está relacionado al embarazo? Habitualmente, siempre, o por lo menos como nosotros en nuestro centro nos manejamos, tenemos un obstetra con experiencia en esclerosis múltiple, que cabe aclarar también que el embarazo en esclerosis múltiple no es un embarazo de alto riesgo, es un embarazo normal que por supuesto debe de tener los controles que deben de realizarse todas las mujeres, independientemente del diagnóstico o no de esclerosis múltiple, para que sea un embarazo controlado. Entonces, habitualmente es adecuado o es recomendable poder trabajar con un obstetra que tenga siempre un cierto grado de experiencia porque de hecho trabajo en equipo es una de las mejores formas de lograr
el tratamiento más apropiado, más adecuado, más holístico de cualquier mujer con esclerosis múltiple que está viviendo un momento que es extremadamente importante en su vida, como es la de tener su hijo. Entonces, sí, hablamos siempre con el obstetra, pero vuelvo a recalcar, no es un embarazo de alto riesgo. Son controles habituales, normales, que se le hacen a todas las mujeres que están cursando su embarazo. Está claro. Lili, ¿qué pasa en las situaciones en donde no se puede hacer esta planificación? Es decir, se empieza a charlar de la planificación, hay menos Ujú. tiempo de estabilidad, 2, 3 meses desde el diagnóstico, y de golpe se alcanza el embarazo. Es decir, no existe esta planificación. Más que nada, ¿cómo Sí. se maneja el tema de los tratamientos? Si los pacientes vienen utilizando un tratamiento, porque muchas veces en el escenario ideal uno puede hacer esta planificación de 1 año de estabilidad, 2 años para las formas más activas, pero en Ujú. gran parte de las situaciones ese escenario no se da. ¿Cómo manejas esta situación en donde se llega al embarazo sin esta planificación? Sí, y eso es otra pregunta excelente, porque sabemos muy bien que prácticamente el 50% de los embarazos en la población general son no planificados. Entonces, la gran mayoría de las drogas que utilizamos en esclerosis múltiple, tanto para las formas que son leves moderadas de la enfermedad como las formas más severas, no van a estar asociados al riesgo de malformaciones fetales. Sí tenemos que tener en cuenta dos de ellas, una es fingolimod, otra es teriflunomide, que pueden tener este efecto de favorecer la aparición de malformaciones en el bebé. Por lo tanto, cuando vamos a elegir un tratamiento en una mujer con esclerosis múltiple y teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que el embarazo no sea programado, es mejor evitar sobre todo estos dos fármacos. Con el resto, y sobre todo habiendo adquirido muchísima experiencia a lo largo de los años, y sobre todo por los registros mundiales que hay de embarazo en mujeres que han sido expuestas a los distintos medicamentos que hoy utilizamos, contamos con más información y sabemos que con el resto no va a pasar nada con ese bebé. Pero sí evitar esos dos fármacos que sí están asociados con un incremento en el riesgo de las malformaciones. Clarísimo. Ahora, con respecto a la lactancia, ¿es algo Sí. normal? ¿Tiene que ser totalmente normal, natural, poder darle el pecho al bebé? Digamos que la lactancia materna es otro de los momentos sumamente importantes. Antes, muchos años atrás, se contraindicaba la lactancia, ahora no. Todos los anticuerpos monoclonales son moléculas muy grandes, por lo tanto, la cantidad de fármaco que pasa a la leche es muy poco y por lo general los niveles están por debajo un, de un porcentaje, un porcentual que es considerado como aceptable, ¿no? Que es la dosis relacionada al infante. Cantidad de droga en el cuerpo de la madre que alcanza el bebé a través de la leche materna. Con la mayoría de los anticuerpos monoclonales, la lactancia está permitida. Tenemos que tener un poco más de cuidado con las drogas orales porque son moléculas mucho más chiquitas que pasan a través de la leche, entonces tenemos que tener un poco más de experiencia justamente con ellas. Pero sobre todo si la mujer venía estable antes de quedar embarazada, no tuvo ninguna recaída durante el embarazo, permitir la lactancia, por supuesto, es muy válida. Lo que solemos hacer es, luego de un mes de lactancia, tener una resonancia de cerebro control. Si esa resonancia es absolutamente normal, seguimos y por lo menos garantizar una lactancia de 3 meses antes de reintroducir el tratamiento.
En mujeres con enfermedades muy activas que venían recibiendo anticuerpos monoclonales antes del embarazo, la idea es tratar de reintroducirlos lo más rápido posible. Con ello sabemos que dejamos pasar la primera semana o los primeros 15 días para dar oportunidad a que ese bebé reciba el calostro, que es la leche más inmadura, pero la que contiene la mayor cantidad de anticuerpos que van a contribuir a consolidar el sistema inmunológico del bebé. 2 semanas, perdón, de lactancia, pues después reintroducimos el tratamiento en la madre y como dije anteriormente, la mayor parte de los anticuerpos monoclonales son compatibles, por lo tanto, va a poder amamantar y estar controlada con el tratamiento que venía recibiendo. Ujú. La verdad que son todas buenas noticias. Yo siempre digo, todos son buenas noticias en este programa. Realmente es así. Está un poco demonizada el embarazo en esclerosis múltiple. Vivió una etapa de mucho de eso, ¿no? De no, 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 no. Hasta incluso hemos visto instancias desde los ensayos clínicos de sugerir la interrupción del embarazo, ah, que hoy lo vemos como una atrocidad, definitivamente. Por supuesto. Ujú. Por supuesto, pero todo eso lo debemos, como decía antes, tenemos muchísima más experiencia, más conocimiento de estos medicamentos y sobre todo porque los registros de embarazo que se llevan a cabo en todo el mundo y que permiten conocer qué es lo que pasa con estas mujeres que estando recibiendo el fármaco X quedan embarazadas y por lo tanto las consideramos expuestas, el tener todos esos datos es lo que los permite hoy en día poder tomar decisiones que sean mucho más apropiadas, pero con una fuerte base en la evidencia, por supuesto. Liliana, te quería preguntar respecto a la transmisión, el riesgo de transmisión. La enfermedad tiene un componente genético y siempre está el temor de que ese componente ¿Mm? genético sea transmitido al feto en desarrollo, al embrión y al feto en desarrollo. ¿Cuál es el riesgo real o la evidencia en relación a eso y el riesgo de transmisión desde el componente genético? Sí, existe, digamos, lo que se llama una predisposición, genética, pero de ninguna manera es una de las clásicas enfermedades hereditarias, como existen otras, en donde si uno de los padres o ambos de los padres tienen la enfermedad, indudablemente el recién nacido va a tener la enfermedad. En este caso no, es un poquito más alto el riesgo que puede tener la población general, pero estamos hablando de un riesgo que no va más allá del 0,3%, con lo cual bajísimo, es algo que siempre le tenemos que aclarar a la madre, eh, que no le va a transmitir la enfermedad a su hijo. Y eso es otro mensaje importante, ¿no? Ujú. Sí, definitivamente. Bueno, yo creo que me parece que evacuamos todas las dudas y las preguntas, porque la doctora siempre la halago, porque realmente es una muy buena comunicadora. Obviamente, como médica es excelente, pero como comunicadora, de verdad es excelente. Liliana, yo tengo, antes de cerrar, en este espacio que nos queda, un comentario relacionado, porque siempre hablamos de la planificación familiar en mujeres, y por ahí dejamos de ver el concepto en hombres, que también forma parte de, por supuesto, el espectro del diagnóstico. ¿Y cuál es tu mirada desde ese lado de la planificación familiar en hombres? ¿Y cuál es tu mensaje final en este punto? En relación para compartir con la comunidad de pacientes. Sí, eso es cierto. Siempre cuando hablamos de planificación familiar, hablamos de mujer, sobre todo porque, bueno, la enfermedad es mucho más común en las mujeres, pero también existen hombres con esclerosis múltiple. Una cosa importante a aclarar, el tener esclerosis múltiple no va a afectar la fertilidad, o sea, la capacidad para poder engendrar hijos. Si de hecho hay alguna dificultad en la pareja, no va a ser a causa de la esclerosis múltiple y obviamente hay tratamientos para poder solucionar estos problemas cuando existe infertilidad.
Entonces, no va a estar afectada la fertilidad. En el caso del hombre, en realidad podríamos decir que es un poco más sencillo el manejo porque no hay ningún problema en que estando aún en tratamiento pueda embarazar a la mujer porque estas drogas no van a tener un efecto directo sobre la formación de los espermatozoides y no va a estar transmitiendo el fármaco en concentraciones que sean peligrosas a la mujer a través del semen, con lo cual siempre en el hombre el mensaje es muy tranquilizador. Solamente deberemos tener en consideración que en el caso del uso de cladribine en el hombre, vamos a tener que esperar unos meses después de haber completado la toma de los medicamentos para asegurar el embarazo, eso sí, pero con el resto de los medicamentos no vamos a tener que tomar ninguna precaución en especial. Con lo cual el hombre con esclerosis múltiple y bajo tratamiento va a poder embarazar tranquilamente a su pareja. Clarísimo. Muchísimas gracias, Liliana, como siempre. Un placer escucharte y compartir estos conceptos. Recuerden suscribirse al canal para visualizar el contenido y para sugerir más contenido y quédense para compartir más y más información relacionada con la enfermedad. La mirada en primera persona es central en esta serie de encuentros de personas con esclerosis múltiple. En este caso nos acompaña Román Luna. Román es una persona a la cual le diagnosticaron esclerosis múltiple y a través de distintas metas fue comunicando su mensaje. Un mensaje que es muy interesante de compartir y que nos interesa llevarlo y poder discutirlo con él. Muchas gracias, Román, por acompañarnos en esta serie de encuentros de mensajes para personas con esclerosis Gracias, múltiple. muchas gracias por participar y estar, digamos, dentro de nuestro proyecto y que vos ya sos parte de esta comunicación. No, la verdad que el placer es mío, estar compartiendo una tarde con ustedes. Y la verdad que estos espacios de difusión de patologías poco conocidas, en este caso la esclerosis múltiple, que nos toca transitar, son buenos y acercan a la gente cosas que a veces se desconoce o hay información equivocada. Mucha gente ahora se remite, eh, en todo caso, cuando le dicen que tiene un diagnóstico o le pasa algo, lo primero que hace es meterse en la web o navegar, buscar información, y a veces son erróneas, ahí hasta que no caen en un profesional que le diga lo que tiene y lo que padece y lo que tiene que, no sé si lo que padece o lo que le toca vivir en ese momento. Sí, pero a veces, un comunicador como vos, que es una persona creíble, una persona que está muy activa en las redes, comunica de una forma tan dinámica que la gente que padece la esclerosis entiende que puede vivir perfectamente. Sí, bueno, lo mío del tema de la comunicación surge a raíz también de que soy comunicador. Soy un deportista comunicador. Traté de conjugar todo un poco en la comunicación porque sentí que había un espacio, un bache que el tratar de empoderar al paciente. Yo soy pro paciente, digamos. Pienso que y ahora el paciente está teniendo un rol sumamente fundamental dentro del sector de lo que es la farmacología, de lo que es la parte médica. Se está sentando en la mesa de debate porque en realidad lo que tomamos o lo que somos el último eslabón de los que tomamos la medicación o lo que nos inyectamos la medicación somos nosotros. Somos los protagonistas. Sí, sí, en realidad sí. Sin pacientes no existirían y no existiría la medicación y bueno, es un todo, pero pienso que el paciente siempre se lo tenía, como bien dice la palabra, paciente. Y es mi desafío constante, que lo hice a través de las redes sociales que siempre me gustaron. Me especialicé en comunicación digital y bueno, y ahí surge todo lo que es la
las diferentes redes sociales, lo que es Instagram, lo que es X, lo que es Facebook, lo que es LinkedIn. Navego desde hace mucho tiempo. .com. Román, en el 2012 te hacen el diagnóstico. ¿Y cómo es el curso? Si bien muchos de los que estamos involucrados con la patología te conocemos y conocemos la historia y conocemos lo que sigue después, me parece muy interesante que se la cuentes a la comunidad, por quienes no te conozcan, por esa serie de objetivos y metas que fuiste transformando. Más allá de que uno pueda llegar a tener o no secuelas, vivir con incertidumbre, pienso que esta es una patología que uno constantemente vive con incertidumbre, porque no sabe si al otro día puede llegar a tener un brote. A mí hace 3 meses atrás venía todo bien, hasta que me hago la última resonancia y me aparecieron nuevas lesiones. Ahora casualmente en estos días me tengo que hacer otra nueva reso y para ver cómo sigue todo. Y nada, en el año 2018 aproximadamente, yo no me sentía bien ya con el diagnóstico. Entré en un pozo depresivo, en depresión, llegué a pesar casi cerca de 100 kilos. Fui un ex deportista que juega al fútbol, siempre hice mucho deporte y había abandonado todo eso. Me había encerrado, estaba viviendo una situación sumamente anormal. No es que soy jocón, de joder, pero tampoco era lo otro, el extremo de estar encerrado y no salir o no hacer actividad física o no vincularme. Y fue ahí cuando, obviamente que siempre digo, un abordaje interdisciplinario, el neurólogo, el psicólogo, psiquiatra, kinesiólogo, es necesario para un paciente. Mm. Es Pero vos sumamente pensás necesario. que esta depresión que tenías tiene que ver con la esclerosis o no. Yo soy mucho, ahora que tengo de la edad que tengo y después de haber transitado tanto tiempo, pienso que las emociones en, en la patología, hablo en primera persona, Sí. para mí es todo, es como uno está. El equilibrio que uno logra tener en ese momento. Yo en ese momento, cuando me agarra un brote, yo no estaba bien. Y atando cabos, cuando tuve un brote viviendo en Rosario, sin diagnóstico, tampoco estaba atravesando una buena situación emocional. Y pienso que por algo eh, suceden y pasan las cosas. ¿Y vos qué le recomendás a la gente que hoy empieza con este tipo de patologías? Que no se asusten, el susto paraliza, más que la esclerosis también nos paraliza. Que no se detengan, que siempre, a veces parece medio trillado, pero que mientras uno está con vida, con ganas, y rodearse de gente que sea positiva, con gente que te dé aliento, que te dé esa energía para seguir viviendo, para seguir adelante. Hay cosas copadas, está bueno vivir. Ujú. Está bueno vivir bien, a pesar de los vaivenes que tiene tanto la patología como tiene eh, el país donde vivimos. eh, Está bueno vivir. Bueno, pero vos tenés una actitud deportiva, que eso no es poca cosa. Bueno, Tener actitud deportiva te genera esas ganas de vivir, esa actitud de vida que, bueno, Jorge, te caracteriza. todos los días, yo cuando salgo a correr, hay veces que yo no tengo ganas, pero sé que es una parte de mi curación y de mi sanación. Yo cuando salgo y corro o hago actividad física,
eh, entro en un estado de que me voy. Es como la persona que hace yoga, es Es como... una felicidad que te genera. Exactamente. Me genera eso y además me pongo creativo. Digo, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Bueno, fue ahí donde empecé con el proyecto Un Gran Día, que ahora hace un mes logramos que sea, la IGJ nos dio, es una fundación, trabajan todo lo que es la parte de motivación, la parte de deporte, la parte de formación, la parte de comunicación, difusión, lo que es un poco todo lo que es transmitir valores, los valores que tiene el deporte, los valores, la superación, Te hago una el pregunta. amor, la Y el que empatía. no puede hacer deporte, que tiene esta patología, porque también pasa, no todo el mundo No puede todos correr. pueden hacer deporte. Está el deporte adaptado, todo el mundo puede hacer deporte. Yo creo que hay un Yo en punto. menor medida. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Pero me parece que hay un punto central. Hay algo que no mencionaste, que has hecho. Román ha corrido, ha hecho el cruce. En el 2018 hiciste el cruce, Román. No, en el 21, Por ahí fue un poco ahí. en el 21 con mi hija, sí, una propuesta que me hace mi hija de correr el cruce que se hace de Villa Langostura a parte de Chile y se vuelve Argentina-Chile, Chile-Argentina. Y bueno, son aproximadamente 100 kilómetros y bueno, lo logramos correr. Yo pienso que también ahí es mucha cabeza, sí, mucha cabeza y Claro. a Definitivamente. pesar del entrenamiento, pienso que el deportista también está muy preparado mentalmente para sortear un montón de cosas. Por eso siempre trato de que en a cada lugar donde voy es de tratar de fomentar cada vez más el deporte. Creo que eso el deporte saca de la droga, de la calle, de un montón de lados. La plata gastada en deporte, en educación, cultura, son inversiones, ¿no es? Bueno, es un comunicador con mucho aliento hacia esta patología. Sí, a mí lo que me parece muy interesante y yo rescato e inspirador de tu historia, más allá del diagnóstico de la carrera, es el tema de los objetivos. Cómo fuiste buscando y transformando los objetivos e independientemente de si uno busca los objetivos en el deporte, busca los objetivos en el arte, en la Claro. cultura. El tema es retransformar y encontrar esos objetivos que no te detengan. Y ese me parece que es el mensaje central de tu historia que me parece inspiradora. Uno después puede correr, hacer esa carrera que ves fabulosa, pero el tema más inspirador es el de encontrar ese objetivo que no te detenga. Y puede estar en el deporte, pero puede estar en la cultura, puede estar en el arte. Es encontrar el objetivo que no te lleve a decir, bueno, ya está. Tengo el diagnóstico y con el diagnóstico me voy a echar. Claro. No, Me quedo no quedarse por el diagnóstico. No, Y obviamente. encontrar el objetivo que en algunas personas será como en vos, algo fascinante como el deporte, pero en otras personas puede ir por otro Por lado. otro lado, el aprender un idioma, el Definitivamente. hacer un montón. Es vivir. Es vivir, Pero exactamente. encontrar el objetivo. Encontrar un objetivo y una meta. Exacto. Yo pienso que encontrar una meta de proponerse. Yo seguramente te escuché que el año que viene van a tener otro ciclo, me van a tener que tener porque Bueno, te vas a estar. va a haber un desafío para el 2025 monstruoso. Vamos a darle, si Dios quiere, seguramente lo voy a lograr. Así que es lo que vos decís, es fundamental. Pero no solamente para las personas que tenemos alguna patología, es para el ser humano, para todos. Por supuesto. Tal cual, tal cual. Román, ha sido un verdadero placer tenerte. Gracias. Sin dudas vamos a en nuevos encuentros tener y poder Y nos va a contar el proyecto, porque quedó pendiente. No lo quiero contar para que no. No, por Claro, supuesto. Me claro. parece muy bien. Recuerden suscribirse para ver este contenido, sugerir otro contenido y quédense para la próxima columna. Muchas gracias.
La rehabilitación es un pilar central del tratamiento de los pacientes con esclerosis múltiple. Sin embargo, muchas veces no está claro cuándo indicarla, cómo indicarla. Para eso contamos con el licenciado Javier Navarra, que es un experto y nos va a ayudar a discernir estos aspectos de la rehabilitación en esclerosis múltiple. Muchas gracias, Javi, por acompañarnos. Gracias, Juan. Gracias, Javier, por venir. Un Lo gusto, mejor la por verdad. invitarnos. Un privilegio. Javier, quiero arrancar la conversación con ¿en qué momento indicar la rehabilitación al paciente con esclerosis múltiple? Porque intuitivamente está cuando ya empezó a acumular síntomas o discapacidad, pero quizás sea otro el momento. Sí, lo ideal siempre digo que es indicarlo desde el inicio para tener aunque sea un chequeo, una evaluación previa. Y cuando hablamos de rehabilitación, no solamente nos referimos a la rehabilitación física, ¿no? Que es lo que hacemos más los kinesiólogos, tanto la parte cognitiva como la parte ocupacional, en algunas cuestiones fonoaudiológicas o de deglución. Yo creo que es muy importante tener una evaluación del estado actual, bien pormenorizada y detallada, para después evaluar, en el caso de la presencia de algún deterioro, constatar si el deterioro es real o es una cuestión momentánea del paciente. Con lo cual yo recomiendo siempre el inicio desde el diagnóstico, el acompañar, también para sacar mitos, que muchas veces los pacientes cuando inician con el diagnóstico no tienen, como decís vos, no tienen ninguna secuela física todavía y por ahí tampoco saben mucho cómo hacer, cómo desempeñar su vida con la actividad física en general. Entonces, desde ese punto de vista, una evaluación e información inicial creo que es clave. Lo que pasa es que quizás el paciente que se inicia con la patología no tiene el conocimiento como para saber cómo hacer una cierta rehabilitación o mejorar su estado físico. Bueno, ahí está clave lo que repetimos hasta el hartazgo, ¿no? En el abordaje de esclerosis múltiple y otras patologías también, el trabajo en equipo. Ahí es muy importante que, sobre todo el neurólogo que hace el diagnóstico informe, o dé la guía, no forzando tampoco, ¿no? Porque el paciente que todavía no tiene alguna secuela física, forzarlo a ir al kinesiólogo, por ahí les puede llegar a impactar, no lo necesito todavía. Pero con esta idea estaría bueno que vayas para tener una evaluación y algún asesoramiento de por dónde ir, en qué momentos recurrir, creo que es clave. Ahí es clave el trabajo en equipo y el informar de esa manera. Porque si no, se desconoce y se espera, como decíamos antes, se espera que aparezca una secuela para empezar la rehabilitación. Vos mencionás desde el inicio, si te entiendo bien, es el paciente junto con la evaluación, el momento del diagnóstico o cuando hace una evaluación de rutina, debiera tener una evaluación por el grupo de especialistas, Ujú. su equipo, como para ver si tiene alguna limitación que tenga que ser tratada. Ese sería el abordaje, así como le hacemos una resonancia, lo evaluamos con un test neuropsicológico, hacer esta evaluación justamente para ver si tiene algo que tratar. ¿Ese sería Sí. lo que está sugiriendo? Sí, tal cual así. De hecho, la tecnología también nos permite hoy día tener evaluaciones mucho más detalladas desde lo físico, ¿no? Habitualmente en marcha tomamos el test de los 25 pies, que es solamente cuantificar el tiempo que pierde el paciente en caminar una cantidad de metros, que nos da mucha información, es muy concreto, pero no nos da detalles finos. Hoy día, con una evaluación mismo cualitativa por un profesional formado o con una evaluación cuantitativa con dispositivos, uno puede, por ejemplo, en la marcha dar detalles muy chiquititos de cosas que están pasando que por ahí todavía el paciente mismo no lo nota. Entonces, en ese tipo de cosas es muy útil tener una evaluación periódica para ir viendo cómo está el progreso del paciente. Ahora, a medida que la enfermedad empieza a progresar, ¿cómo desde el lado kinesiológico se hace el abordaje para mejorar al paciente? En primer lugar, no se hace del lado kinesiológico solo. Ese es un error, a veces, estar solamente, desde el lado de una profesión, porque esto se necesita siempre la mirada de distintas disciplinas, y participantes. Por ejemplo, la nutrición, que es clave también, ¿no? No solamente los profesionales típicos de la rehabilitación, como la kinesiología, la terapia ocupacional, la psicología y la fonoaudiología cuando se necesitan, sino hacerlo en equipo. Desde la kinesiología en particular, la clave es acompañar al paciente en las metas y los objetivos del paciente. Digamos, como se dice siempre, la esclerosis múltiple no tiene un protocolo de rehabilitación como tiene otras lesiones, como la lesión de un cruzado anterior, por ejemplo, donde hay un protocolo estable que se No hay aplica. protocolo. No hay protocolo, porque Ok. cada paciente tiene distintas condiciones. Hay pacientes que tienen una progresión muy, muy lenta, otros más rápida, hay algunos que empiezan con algunos déficits muy puntuales, y hay que estar todo el tiempo viendo qué es lo que está apareciendo, si aparece en déficit, y viendo los deseos del paciente,
cuál es la meta de ese paciente y acompañarlo en esa meta. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un kinesiólogo especializado en esclerosis o que no conozca la patología? Conocer la afección, conocer los problemas, sobre todo en lo que es el manejo de energía. Una de las claves de la esclerosis múltiple es la fatiga, y ahí se da siempre una dicotomía. No hago actividad física porque me canso más porque no hago actividad física y tengo deterioro. Entonces siempre es difícil ver hasta qué punto la fatiga viene por un desuso, como le pasa a cualquier persona sedentaria, o es parte de la patología. Entonces es clave ahí que el profesional esté bien empapado de cómo manejar y siempre se puede, que se puede en cualquier condición, siempre se puede. Entonces, el conocimiento de la afección y el conocer hacia dónde puede ir. Yo siempre digo, hacia dónde puede ir. Uno no sabe hacia dónde va, en cuanto a la progresión de la discapacidad, pero saber hacia dónde se puede ir y estar siempre anticipando. Si bien no hay que asustar al paciente y tener esta cuestión de decir, bueno, vamos a preparar tal cosa por si pasa, porque si pasa, pasa, y si no pasa, no pasa. Hay que saber hacia dónde se puede ir y trabajar siempre, yo digo siempre los 3 tiempos. En aquellas cosas que se van perdiendo, tratar de mantenerlas aunque sea en la rehabilitación, lo que es el estado actual, digamos, en la marcha, si es marcha con bastones, entrenar bien la marcha con bastones y ver hacia dónde se puede ir y no esperar, digamos, hasta último momento en algunas cuestiones cuando hay progresos de afección. Por ejemplo, en cosas simples como pacientes en cuanto al traslado en el auto, subirse y bajarse del auto, el adaptar un auto. Ahí acompañamos mucho en la rehabilitación y a veces el anticiparse un poco te va ayudando para hacer esa transición un poco más lenta, sin estar abriendo paraguas con mucho tiempo antes, ¿no? Ujú. Está muy claro. Javier, ¿cuál es tu mirada respecto a algo una consulta que tenemos mucho en el ambulatorio, que es el de hacerlo en centros como el que coordinás, centros de rehabilitación desde el lado presencial, versus el hacerlo a distancia, el paciente haciéndolo en su casa, la rehabilitación? Eh, Es clave, otra vez, el adaptarse al paciente y ver la capacidad. Ahí es una cosa muy importante, la capacidad de adherencia del paciente. Es muy común, así como les pasa a las personas con la actividad física, que si no van a un gimnasio para hacer el ejercicio que pueden hacer en la casa, no lo hacen, es clave. Hay pacientes que lo pueden manejar muy, muy bien. Yo tengo pacientes a distancia, con lo cual puedo tener una videoconferencia cada 6 meses, asesorar, guiar, y ellos después van a tener la disciplina de hacerlo, la rehabilitación, o en su casa, o por ir a un gimnasio. Y hay pacientes que necesitan todo el tiempo de esa presencia. Hay que adaptarse completamente a eso. Hay que tratar de fomentar todo lo que sea posible la independencia del paciente, porque el tema de tener que trasladarse a un centro tiene su tiempo. El paciente son pacientes jóvenes que quieren hacer su vida, deben hacer su vida, y no vivir para la rehabilitación, rehabilitarse para vivir. Pero quien lo necesita hay que dárselo, porque hay personas que si no, no lo pueden, y a veces es muy difícil la lucha que tienen ellos internamente por, eh tener el cargo de conciencia después de no haber hecho los ejercicios. Entonces, a veces es conveniente, o por periodos, hacer el trabajo en un centro, donde tengas las cosas más estructuradas y más seguidas de alguna manera. ¿Te puedo pedir 5 tips para la gente que tiene esclerosis múltiple? ¿Qué hacer en la rehabilitación? Lo que puntualmente no es muy difícil por esto, ¿no? Según cada persona con los déficits puntuales que tengan, si es que los tienen, ver qué es lo que tienen que trabajar. Yo, como cosa de la experiencia, digo que es una dicotomía, porque uno tiene que la rehabilitación tiene que ser lo más real posible, ¿no? Yo suelo trabajar mucho en la calle, en entornos reales, en tren, en escaleras, pero a veces hay que diferenciar lo que son ejercicios de rehabilitación de lo que es la vida cotidiana. Por ejemplo, si en la rehabilitación estamos trabajando caminar sin bastón, un paciente que habitualmente camina con bastón, en el momento de cruzar una calle, que camine con el bastón, que se agarre de donde tenga que agarrarse para no hacer una caída. Ese no es el momento de la rehabilitación. El momento de la rehabilitación es hacerlo en un ambiente controlado. Siempre la rehabilitación tiene un riesgo. El ejercicio es un desafío al cuerpo. Entonces, sobre todo los ejercicios que tienen que ver con la estabilidad. Entonces, el momento de la rehabilitación tiene que ser bien de rehabilitación para estar bien concentrados. Después, la aplicación en el día a día es el día a día. Y cuando uno tiene que extremar las medidas para estar seguro, lo tiene que hacer. Pacientes que, por ejemplo, no quieren pedir asiento cuando están en medio de transporte, creyendo que estar 1 hora parados en un colectivo les va a ser mejor para su rehabilitación, yo habitualmente digo, es un error. Sentate, tener la energía y después usarla para salir a correr o hacer otra cosa de tu día. No gastes la energía en eso. ¿Cómo se lo recomiendo a cualquier persona, aunque no tenga esclerosis múltiple? Ahí es donde veo yo que está el déficit. ¿Me voy a tomar el desafío de subir esos 3 pisos por escalera cuando voy al teatro para hacer rehabilitación? No,
Si vas al teatro, anda al teatro y conservar la energía para disfrutar la obra de teatro, o lo que vas a hacer. Cuando haces rehabilitación, poné todas las pilas en subir la escalera lo mejor posible. Ese es No un- excederse en situaciones que y no valen la pena. tomarlo, eso, ¿no? Porque siempre, ya digo, la rehabilitación conlleva, los ejercicios conllevan un riesgo. Riesgo controlado, es la exposición graduada a un riesgo controlado. El hacerlo fuera del ambiente puede llegar a llevar una caída y eso, digamos, puede traer un retroceso en la rehabilitación. Por eso digo, ahí tener en cuenta eso, lo que es ejercicio de rehabilitación y lo que es la vida cotidiana, el hacer en la vida cotidiana. Brillante, brillante mensaje, Javier. ¿Dónde te encuentran? Me encuentran en Centro de Rehabilitación, en ITER, luego verán las redes sociales. Yo no tengo redes sociales porque soy un poco reacio personalmente, pero si no, tienen mi mail, javiernavarra@gmail.com, contesto siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. La verdad que muy claro, muy concreto. Y el punto este de enfocarlo en el momento que lo están haciendo y fuera de esos momentos, disfruten. Ese mensaje creo que es Tal cual. muy, muy importante de bajar para que justamente aprovechen los momentos. Sí, disfruten todo el tiempo y aprovechen los momentos de rehabilitación, háganlo Claro. como rehabilitación Y puntual. yo me voy a quedar Mm. con un mensaje que es para, más allá de las personas con esclerosis múltiple, para los colegas, que es el de la evaluación periódica. El de no esperar a que el paciente empiece a acumular discapacidad para decir, bueno, vamos a ver si o qué tenemos que hacer, sino el de periódicamente ir haciendo evaluaciones y en el momento de que se hagan esas evaluaciones especializadas, tratar. Pero no esperar, no ir de atrás, no ir apagando los fuegos. Creo que eso es un punto importante que tocaste y mencionaste. Sí, eso es clave y ahí tenemos mucho que va a venir. La tecnología en rehabilitación está haciendo un cambio muy grande. Nosotros, por ahí mismo en Argentina, tenemos algún paso atrás por cuestiones de costos, pero los costos están bajando muchísimo y vamos a tener la posibilidad de medir un montón de cosas más, aún en el día a día del paciente, y eso va a ser una ayuda muy importante en el manejo. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Recuerde suscribirse para ver este contenido, sugerir otro contenido. Damos cierre a nuestro encuentro número Exactamente. 7. Jorge, muchas gracias, Javier. Vamos quédense para ver el próximo encuentro y los esperamos en el encuentro número 8. Un placer.